Señor nos bendiga en esta ocasión. Estamos muy contentos de continuar esta semana o estos días que estamos teniendo el seminario, estas conferencias acerca de la salud integral. Seamos todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo los que nos siguen también en las redes sociales, en la transmisión de la radio y también en la transmisión por Facebook. Así que mis hermanos, vamos a comenzar. Ayer nos alargamos un poquito más de lo esperado, pero teníamos que revisar esa parte. Así que en esta ocasión los voy a invitar nuevamente, los que tengan oportunidad, que me acompañen de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Muchas gracias te damos, querido Dios, porque nos diste la oportunidad de reunirnos nuevamente en este lugar. Muchas gracias porque sabemos que estás entre nosotros, Señor. Y también muchas gracias porque nos escuchas a pesar de que no lo merecemos. Querido Señor, vamos a iniciar el estudio de tu palabra en este seminario de salud integral y queremos abrir tu santo libro, pero que tú seas nuestro guía, que tú seas nuestro maestro y nuestro médico, que nos enseñes verdaderamente lo que debemos hacer. Querido Padre, agradecemos por la asistencia también y por el seguimiento en las redes sociales y en la radio. Querido Señor, úngenos con tu Santo Espíritu y permite que nuestra mente, nuestro corazón sea preparado para recibir el conocimiento. Con humildad pedimos esta bendición, solicitándola en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos hablando acerca de este asesino silencioso. 2 noches que nos han servido para entender que 38 millones de personas mueren cada año por esta condición. Hemos podido aprender que esta condición médica tiene que ver mucho con la forma en que estamos viviendo. Y anoche descubríamos en la palabra de Dios cómo desde el principio de los tiempos Dios estableció el estilo de vida saludable y cómo sus hijos lo llevaron durante mucho tiempo esos principios, pero los hijos de los hombres cambiaron ese estilo de vida, empezaron a vivir en grandes ciudades, inventaron los imperios. Hablábamos un poquito acerca del sistema que existía en la antigüedad, monárquico, imperial, donde la nobleza pisoteaba a los esclavos y a través de ellos podían enriquecerse. Y hacíamos la comparación con la actualidad, que los grandes imperios siguen aprovechándose de la gente. Y ese sistema que es tan acelerado y que hace que la vida en las ciudades sea tan acelerada, ese sistema es el verdadero causante del síndrome metabólico. Y hoy en esta noche vamos a estudiar cómo se forma el síndrome metabólico en nuestro cuerpo. Y vamos a tratar de utilizar palabras sencillas y palabras cortitas para entender lo que sucede adentro de nuestro cuerpo con estos problemas y por qué es que se convierte el síndrome metabólico en un asesino silencioso y por qué es el responsable de tantas muertes en el mundo. No hay una enfermedad registrada en la historia de la humanidad que haya matado tanta gente como ha matado el síndrome metabólico. Y qué curioso, porque casi nadie habla de él. Y casi nadie se entera de él en su cuerpo porque habíamos aprendido que no duele este síndrome metabólico, sino cuando ya avanzó durante mucho tiempo es cuando comienza a dar síntomas que nos preocupan. Todo comienza
en el sistema en el que estamos viviendo. Puedes llamarle nuevo orden mundial, puedes llamarle sistema capitalista, puedes llamarle gobierno, el nombre que tú quieras ponerle, pero el sistema y la forma en que estamos viviendo actualmente se le conoce como estilo de vida occidental. En este estilo de vida es la característica más importante del tipo de alimentación que estamos llevando, que se le conoce, y hablábamos un poquito acerca de ella ayer, la alimentación industrializada. En este mundo que vivimos en la actualidad, hubo un estudio que se hizo hace algunos años, quizá unos 10, 12 años, un estudio donde se utilizaron fotografías. Un fotógrafo muy famoso europeo se dedicó a viajar a diferentes países y fotografiar las comidas o el tipo de alimentación que cada cultura tenía. Anduvo por la India, anduvo por la China, anduvo en África y llegó a México. Y cuando se publicaron esas fotografías de ese estudio a nivel mundial, me llamó mucho la atención porque sus fotografías de él era de fondo poner a la familia del lugar donde iba y adelante una mesa grande con el tipo de alimentos que consumen las familias. Y pusieron a una familia mexicana. Y sí, una familia mexicana como ustedes y como yo, con niños un poquito llenitos, como les decía yo anoche, tenemos el segundo lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Y en la mesa, la mitad de la mesa, eran refrescos embotellados, Sabritas, galletas, pan Bimbo, leche de caja y ese tipo de productos. Del otro lado, un montón de pan y en un pedacito los frijoles, las verduritas y las frutas. Y yo me quedé pensando, ¿realmente así comemos los mexicanos? Eso fue hace ya más de 10 años cuando salió eso. Y en estos últimos 10 años que Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar en el área de la salud, hemos visto que sí, la mayoría de las familias consumen demasiados alimentos industrializados. ¿Cómo saber cuáles son los alimentos industrializados? El gobierno también les llama alimentos ultraprocesados. Y el gobierno hizo una cosa buena en este sexenio: ponerle las famosas etiquetas negras a este tipo de productos. Etiquetas que dicen exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sodio, exceso de calorías y una quinta por ahí que casi no se ve, pero que se la pusieron a los productos de la marca Splenda, donde dice: este producto contiene edulcorantes, malo para la salud de niños y adolescentes. No sé si lo han visto, es una etiqueta grandota. Imagínense. Y los médicos recetaban el Splenda hace años para el diabético, para el que tenía síndrome metabólico. Después se estudió el Splenda y ahora se sabe que es peor que el azúcar para producir estas enfermedades como el síndrome metabólico. Ya no tenemos excusa para decir: es que hermano, yo no sé cuáles son los alimentos industrializados. Ahora los reconocemos porque van a traer sellitos negros. Es importante que sepamos, aunque vamos a profundizar un poco más en materia de alimentación el día de mañana, si Dios nos permite, quiero que entendamos que ahorita en todo el mundo este es el tipo de alimento que más se consume. Es lo que más se consume. Llega a haber familias donde ni siquiera ya los niños están comiendo frijolito, ya no quieren comer tortilla, ya no quieren ni siquiera tomar pozol, porque se han acostumbrado tanto a los aditivos que tienen estos alimentos, sobre todo uno que a ver si nos da tiempo de revisar más a profundidad mañana, que se llama glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un potenciador de sabor que se le mete a este tipo de alimentos chatarras, que te engaña el sistema nervioso en la lengua y hace que el producto que no tiene sabor como eso, aquí en tu cerebro te sepa rico.
Y por eso uno se da cuenta que estos productos son muy adictivos. Llegan a haber casos, he tenido la oportunidad de tratar 2 casos en 2 adolescentes, un niño y una niña, adictos al glutamato monosódico. Ya no podían comer otra cosa que no fuera Sabritas, ya no podían. Hasta los niños más malcriados al menos comen huevo, al menos comen quesadilla. Pero estos ni siquiera eso, era pura Sabrita, ya su lengua se había vuelto adicta. Gracias a Dios, con un proceso de desintoxicación, alimentación saludable y mucho ejercicio, estos adolescentes lograron, con la ayuda de Dios, vencer esa adicción. En uno de esos casos me llevó más de 1 año trabajar con ese paciente. Esto le está haciendo daño a nuestras generaciones, pero los adultos no nos escapamos. Muchos de los adultos también consumimos este tipo de alimentos. Entonces, la alimentación industrializada es uno de los pilares para que se forme el síndrome metabólico. También veíamos la relación que había entre vivir en las grandes ciudades, los imperios, los empresarios, los esclavos, todo eso veíamos que producía mucho sedentarismo y que los trabajos en la actualidad que tenemos la mayoría hacen que pasemos o mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados. Llegamos tan cansados a casa que ya ni nos da ganas de salir a caminar, de dar la vuelta en el parquecito. Llegan nuestros hijos, papá, llévanos a jugar fútbol. Ya ni fuerza tenemos para eso. Saben ustedes, el sedentarismo es, junto con la alimentación industrializada, los factores que más daño nos están haciendo en la actualidad. Y como estamos viviendo en un estilo de vida donde la tecnología, para estar al alcance, necesitamos invertirle, y como nos hemos acostumbrado tanto a la tecnología, la mayoría de nuestros recursos lo invertimos en ella. Yo lo he visto en los últimos años, como lo que llama la atención de las personas donde están gastando tiene que ver más en tecnología, en cosas de tecnología. Llámale dispositivos electrónicos o de entretenimiento, videojuegos, o puedes llamarle dispositivos como los automóviles, las motos, que son vehículos. Llámale tecnología como aquella que ahora hace el trabajo que antes hacía la gente. En el campo los están sustituyendo por tractores. Esa es una tecnología que está haciendo que se vuelvan sedentarios. Me tocó ir aquí cerca de Ocosingo, en unas comunidades autónomas. Me dio mucha tristeza porque en ese tiempo todavía Peña Nieto era presidente y estaba impulsando un programa que se llamó Mover a México. ¿Se acuerdan de ese programa? ¿Qué regalaban? Pantallas de televisión digitales. Díganme ustedes cómo se iba a mover México con esas pantallas. ¿Saben qué pasó ahí en Ocosingo, cerca de Ocosingo? Visité esas comunidades y la gente que normalmente estaba acostumbrada por cientos de años a sembrar maíz, a tener ganado, a sembrar hortalizas y un montón de cosas ahí en Ocosingo, estaban adentro de su casa viendo la televisión. Las parcelas abandonadas, los animales abandonados, porque ya empezaron a recibir el apoyo económico y la televisión. ¿Cuál mover a México? En ese lugar la gente empezó a enfermarse porque estaba acostumbrada al campo y de pronto se convirtió en sedentario. En ese lugar, hermanos, yo me sorprendí porque en las tienditas no pudimos conseguir tomate, chile o cebolla, que son las cosas básicas que tú encuentras en cualquier puestecito. Nada. ¿Qué vendían en las tienditas? Toda la familia Coca-Cola, FEMSA, que son los refrescos y Sabritas, galletas, Pan Bimbo. Y ya. Le sufrimos porque era un fin de semana, iba a pasar el sábado y no teníamos ni siquiera forma de comprar verduras. Y no había verduras en el lugar porque ya la gente no las cultiva. Fue algo terrible. Medio pueblo adventista, por supuesto.
el enemigo, por medio de la tecnología, está jalando mucha gente, ¿sí? Hay que tener cuidado. No digo que sea mala, lo que digo es que nos cobra un precio muy caro porque no sabemos poner límites. Lo mismo sucede con la alimentación. No sabemos comer poquito. Parece que aprendimos que hay que comer hasta que ya no baja ni un traguito más de tortilla y que ya casi lo está sacando. Hasta ahí nos sentimos llenos. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero no me voy a detener ahí, mis hermanos, porque el tiempo avanza. El sedentarismo va de la mano con la alimentación industrializada, por eso la mayoría de los que están metidos en el sedentarismo generalmente también consumen el tipo de alimento industrializado. Pero se nos suma otro más potente. Como estamos llevando un estilo de vida tan acelerado y tan materialista, el dinero no nos alcanza, hermanos. Levante la mano, ¿a quién le alcanza el dinero? Ay, nadie se atrevió a levantar la mano. Miren, voy a hacer un ejercicio de imaginación. El que gana 3,000 pesos al mes, no le alcanza. El que gana 6,000 pesos al mes, no le alcanza. El que gana 20,000 pesos al mes no le alcanza y usted le pregunta y te va a decir no me alcanza. El que gana 50,000 tú le preguntas y te va a decir no me alcanza. El que gana 100,000 le vas a preguntar ¿te alcanza? Y te va a decir no me alcanza. Así que mis hermanos, realmente cada quien está gastando más de lo que realmente podemos ganar y por eso nos endeudamos y por eso estamos estresados. ¿Qué es lo que nos quita más el sueño en esta vida? Las deudas, ¿sí? Que me endeudé porque mi familiar se enfermó y hubo que internarlo. Que me endeudé porque salió mi hijo de la escuela y pues ni modo, tuve que hacer el convivio. Por ejemplo, que me casé y me endeudé porque tuve que pagar todo. Así que mis hermanos, las deudas están presentes todo el tiempo. Necesitamos por ahí apagar ese celular. Si me lo quieren pasar, lo apagamos, por favor. Bien, muchas gracias. Continuamos entonces. Estamos teniendo tantos problemas de estrés por el mismo tipo de vida, por el mismo ritmo de vida que estamos llevando. Y podríamos pasar toda la noche hablando de deudas, pero no vamos a acabar. Por último, el estrés nos descontrola y nos distorsiona la forma en que razonamos y en que sentimos las emociones. Por esa razón, el estrés está aumentando tanto en la población porque ¿saben ustedes cuál es el remedio o la cura del estrés? Es muy fácil. El estrés no es otra cosa más que una hormona llamada cortisol o un grupo de hormonas que se llaman glucocorticoides y que el cuerpo suelta cuando estamos con preocupaciones. Esas hormonas nos hacen daño, nos causan todas las enfermedades que vienen por el estrés, pero esas hormonas no pueden salir del cuerpo, no las podemos sacar solamente de una forma, haciendo ejercicio físico. ¿Por qué estamos viviendo tan estresados? Porque estamos viviendo muy sedentarios. Este tipo de estrés no se ve en los lugares donde la gente camina mucho. Los Hunza que anoche veíamos, ¿se acuerdan que eran personas muy alegres? Caminaban hasta 20 kilómetros, 100 kilómetros, imagínense cuál estrés van a tener. Problemas tienen porque todos tienen problemas, pero no estrés porque el estrés se quema haciendo ejercicio físico. Por eso, ser sedentario nos lleva a la alimentación industrializada y nos lleva también a padecer más estrés. Y cuando ya se te juntaron estos tres, entonces viene el cuarto. El cuarto le llamamos
disrupción cronobiológica. Y aunque el nombre suene muy feo y muy difícil de entender, se los voy a explicar. ¿Quién ha vivido esta escena llamada insomnio? ¿Qué es lo que viene enseguidita del estrés? Uno de los primeros síntomas que el estrés causa es el insomnio. El insomnio es cuando tienes dificultades para agarrar el sueño en la noche, porque tu mente está pensando en las preocupaciones. Si es problema familiar, económico, social, vaya, hasta los problemas del hermano de la iglesia traemos a veces aquí en la cabeza. Esos problemas se van a manifestar afectando el sueño. Y hay muchas personas que se van a acostar bien a las 9, 10 de la noche, pero terminan durmiendo a las 3 de la mañana, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no puede entrar el sueño. Y al que logró por fin entrar, ya lo levantó las ganas de ir al baño. Regresa y ya no durmió. Tiene que levantarse a las 6 para trabajar, solo durmió 2 horas y eso te voy a decir que te está produciendo ya. Ya te elevó tu glucosa en la sangre y los triglicéridos. De a gratis, aunque no hayas cenado nada, una falta de descanso de ese tipo, un desvelo de ese tipo, te eleva el triglicérido y te eleva la glucosa. Por eso cuando van a sacarse sangre hay que dormir bien, porque aunque no tengas enfermedad, si no dormiste bien va a salir alto el triglicérido, el colesterol no sube por el desvelo, pero el triglicérido sí, y también la glucosa. Así que hermanos, cuando decimos disrupción cronobiológica nos estamos refiriendo a que los horarios que deben ser naturales en nuestro cuerpo, Dios dejó relojitos internos para que funcione nuestro cuerpo. Les voy a poner el ejemplo. En la noche, a partir de las 7 de la noche, el cerebro comienza a producir una hormona llamada melatonina, para que alrededor de las 8:30 y 9, esa melatonina induce el sueño. Empiezas a sentir ya ganas de acostarte. Cuando ya empiezas a entrar a la fase profunda del sueño, esa misma melatonina produce otra sustancia llamada metionina que limpia todo tu cuerpo en la noche, lo desintoxica. No necesita uno andar haciendo cosas porque todas las noches nos desintoxicamos y dormimos temprano. Por eso cuando te piden tu examen general de orina te dicen la primera orina de la mañana, porque ahí se te juntó todo lo que tu cuerpo limpió en la noche. Al mismo tiempo, la melatonina hace en la noche un trabajo de limpieza emocional. ¿Cómo que limpieza emocional? Ahí les va. Si tú en el día, supongamos hoy, o en tu familia, tuviste un día pesado, te peleaste con 2, 3 personas y luego te alegraste con otras 2, 3 personas y al final tuviste un día medio raro. Llega la noche, la melatonina se segrega a las 7, a las 9 empiezas a dormir, ya estás a medio sueño. En ese momento, tu cerebro dice, los recuerdos malos que me hicieron enojar, coraje, rencor y todo eso, los agarra y los manda a un bote de basura para reciclarlos. Esa es la forma en que lo explican los médicos que estudian la medicina del sueño. Y por otro lado, los recuerdos bonitos de ese día te los acomodan en la zona más consciente de tu cabecita para que los tengas frescos y te hagan sentir bien cuando recuerdes eso bueno. Ese es un trabajo que se hace todas las noches. Pero si tú usas un celular después de las 6 de la tarde, la luz azul, que es una radiación que tienen los dispositivos electrónicos, penetra al hipotálamo bloqueando la producción de melatonina. Por eso el que agarra el celular en la noche termina durmiéndose a las 11 mínimo. Oye, es que ¿por qué no te dormiste antes? Es que no tenía yo sueño. Pues ¿cómo? Si ahí tenías la luz azul bombardeando la melatonina.
Y si ya no dormiste a las 9, déjame decirte que, oiga hermano, y aunque sea un poquito de metionina que suelte en la noche para que me limpie mi cuerpo. No, si a las 9 no estás durmiendo, ya no produciste metionina esa noche, ya no limpiaste tu cuerpo y se acumuló toxina. Una de las más peligrosas, llamada proteína beta amilasa. Es una proteína tóxica que suelta tu cerebro y que se encuentra en todas las personas que tienen este tipo de enfermedad. Esos descubrimientos son muy nuevos para la ciencia médica y se publicaron apenas el año pasado. Ahora sabemos que el desvelo engorda, el desvelo produce diabetes, el desvelo produce enfermedad cardiovascular. Y les doy un dato: alguien que está durmiendo 6 horas nada más tiene 500% más probabilidades de un infarto. No les hablo de 5%, les estoy hablando 500%. Mañana les voy a traer esa publicación de ese libro de medicina del sueño para que entendamos lo grave que es la disrupción cronobiológica. Vamos a hablar más de ella el sábado por la tarde, si Dios nos presta vida para esa ocasión. Así que están todos invitados. Continuamos con el síndrome metabólico. Esta es la base donde crece el síndrome metabólico. La base es, como le dicen los que se dedican a la construcción, el cimiento. El cimiento del síndrome metabólico es la alimentación industrial. Y les hablé nada más de lo que tiene sellitos negros, no les hablé de la granja, no les hablé de los productos transgénicos, que todavía lo vamos a ver si Dios nos permite mañana. Todo eso entra en alimentación industrial. El sedentarismo, que es la falta de ejercicio, el estrés, que ya vimos que son las preocupaciones, que nos lleva a todo esto a alterar nuestros relojes internos. ¿Y saben a quién me recuerda esto? Que aunque para la medicina moderna esto es recién descubierto, Cristo ya nos había advertido, y lo vamos a leer en el Evangelio del apóstol Lucas, capítulo 21. Los voy a invitar a que lo busquen para que lo leamos. Lucas 21 es el equivalente a Mateo 24, donde nos habla el Señor Jesucristo de las señales en el tiempo del fin, lo que iba a venir en estos últimos tiempos. Y en uno de estos versículos, por ejemplo, Lucas 21, versículo 10 y 11 nos dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, pestes y hambres en diversos lugares, habrá terrores y grandes señales en el cielo. Sabemos que en estos últimos tiempos iban a venir enfermedades que le llama la Biblia pestes o epidemias o plagas. ¿Qué característica tienen las pestes, las epidemias? Que asesinan a mucha gente. Esa es la característica. ¿Cuál es el grupo de enfermedades que ha asesinado más gente en la historia de la humanidad? El síndrome metabólico. 38 millones cada año mueren por esta condición. Y les ponía yo el ejemplo del COVID, que hasta me da risa, porque el COVID solamente mató 2.4 millones por año del 2020 al 2023. Y esta mata 38, muchísimo más. Cuando la palabra de Dios me dice pestes, no se me viene a la mente la palabra COVID, se me viene la palabra síndrome metabólico. ¿Y cómo sé qué es eso? Unos versículos más adelante nos da una pista el Señor Jesucristo. Versículo 34 dice de la siguiente manera: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con glotonería y embriaguez y con las preocupaciones de esta vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Nos estaba diciendo Jesucristo: cuida lo que estás comiendo, cuida lo que estás bebiendo y cuídate también de las preocupaciones de esta vida. En pocas palabras nos estaba diciendo lo que nos iba a enfermar y lo que nos iba a producir esas pestes del tiempo del fin. No
No es el COVID la pandemia más grande que ha tenido la humanidad. No ha sido la viruela o la peste negra en la Edad Media. Es el síndrome metabólico. 38 millones de personas cada año. Por eso, bueno sería que todos desayunáramos a nuestra misma hora todo el tiempo. No importa si tú desayunas a las 10 y yo a las 9, tú a las 11. No hay problema, pero hazlo así siempre. Porque si un día desayunas a las 9, otro día a las 10, otro día a las 11, otro día no desayunaste porque te levantaste tarde, no sonó el reloj, la alarma, y de pronto la comida a veces la hacemos a las 4, a veces a las 5, a veces a las 6, ya vemos algunos que ni desayuno ni comida, venimos a comer todo a las 10 de la noche. Y saben, oiga hermano, pero yo como vegetariano desde hace 10 años, ¿por qué estoy enfermo? Porque no estás comiendo en los horarios correctos. Les voy a poner un ejemplo. La cronobiología es una disciplina que surge de la cronomedicina, una especialidad que se dedica a entender los relojes de nuestro cuerpo. Y ellos descubren que la insulina, que es la hormona que transporta los nutrientes y el azúcar a todo el cuerpo cuando comemos, solamente se produce de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Todo lo que tú comas en esos horarios, tu cuerpo lo absorbe bien, te ayuda muy bien, no se queda en sangre, no se sube el azúcar, no se sube el triglicérido, el colesterol. Pero todo lo que comes de las 4 en adelante, ya no hay suficiente insulina que lo transporte en el cuerpo, entonces se queda en sangre. Y no es lo mismo que te comas 3 mangos ataulfos a las 10 de la mañana, a que te los comas a las 10 de la noche. Oiga, pero es fruta, es mango. Sí, papacito, sí, mamacita, pero la noche no se hizo para comer. ¿Saben ustedes que el organismo está diseñado para hacer solamente 2 comidas? Una en la mañana y una en la media tarde. Y los que se desgastan por su trabajo, van al gimnasio, hacen ejercicio, que yo creo que somos la mayoría, ¿verdad? Que hacemos ejercicio todas las tardes. No, parece que no. Nos caería bien en algún momento una bebida, una comida sencilla, ligera, por la noche. El que no está haciendo ejercicio no le conviene ya cenar nada. Oiga hermano, ¿y cómo me voy a dormir si no puedo dormir con hambre? Ahí está el problema. Estamos mal acostumbrados, le tenemos un pavor al hambre, le tenemos un pánico a quedarnos con hambre. Sentimos que nos morimos si no ceno una noche. Por eso el ayuno es tan difícil para la mayoría de nosotros, hermanos. Porque no estamos acostumbrados a controlar nuestros apetitos. Pero saben, hermanos, apenas estamos hablando de la base y les estoy poniendo ejemplos de cómo los relojes internos afectan mucho. Puedes llevar una comida sana, pero si no lo comes al horario correcto te va a hacer daño. Cuando todo esto ya está revuelto, cuando todo esto ya está en tu vida, y aguas si algo de esto ya está en tu vida, alimentación industrial, sedentarismo, estrés, yo creo que ahí no nos salvamos nadie. Yo creo que todos traemos estrés en estos últimos tiempos. Y la alteración de los relojes. Cuando ya traemos esa plataforma, ese cimiento, entonces lo primero que nace, la obesidad o el sobrepeso, que podemos entenderlo médicamente. La obesidad y el sobrepeso es una enfermedad, no es que uno quiera andar por la vida así, es un problema médico y por lo tanto hay que tratarlo como problema médico. Cuando la cintura en el varón es mayor a 90 centímetros ya estamos hablando de un factor de riesgo. Cuando la cintura en las mujeres es mayor a 80 centímetros, ya estamos hablando de un factor de riesgo. Es importante que nos chequemos esa parte, mis hermanos. La obesidad nos está correteando porque nuestros niños tienen el segundo lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Así que nuestras generaciones pronto van a ser el primer lugar a nivel mundial y entonces vamos a tener problemas de verdad. Cuando ya estamos en esta plataforma de acá abajo,
aparte de la obesidad, nace el problema de la hiperglucemia, que no es otra cosa más que la glucosa que empieza a subir, el azúcar que empieza a subir. Médicamente se considera que debemos de tener 100 miligramos por decilitro de azúcar en la sangre, eso es lo más saludable, de ahí para abajo un poquito. 90, 85, 80 todavía se considera saludable, entre 80 y 100, pero cuando ya empieza a haber 110, 115, 120, no es que tengas diabetes todavía, apenas es hiperglucemia, apenas están subiendo esas glucosas, eso azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es el combustible del cuerpo, así como la gasolina en el carro. Cada vez que tú comes es echarle gasolina al carro. Pero ¿qué hacemos con el carro para que le pueda entrar gasolina otra vez? ¿Lo dejamos ahí sentadito viendo la tele al carro? No, ¿verdad? Lo sacamos a pasear, nos vamos al mandado, nos vamos de viaje, se abre el espacio para más gasolina y hay que echarle aunque esté muy cara. Pero si tú le quieres echar gasolina teniendo el tanque lleno, dime qué va a pasar. Se va a derramar, ¿verdad? Las personas que somos sedentarias estamos echando gasolina todos los días, 3 veces al día, y un montón de gasolina con la alimentación industrializada. Y como no estamos haciendo actividad física, no se derrama la gasolina, se convierte en grasa, se convierte en triglicérido. Y lo que se derrama es la lonjita, no la gasolina. Es por eso que las subidas de glucosa nos llevan al tercer problema llamado dislipidemia, que es el descontrol de las grasas. En el descontrol de las grasas tenemos el triglicérido que no debe de rebasar los 150 miligramos por decilitro. Pero quiero decirles que la mayoría de los pacientes que van por cualquier otro tipo de enfermedad con un servidor, la mayoría, casi siempre, trae el triglicérido alto. La mayoría. Y no me lo van a creer, pero hace 15 días tuve la paciente con más triglicérido que he visto en mi vida. 2,200. 2,200, quiero decirles. Lo más que había yo visto antes de triglicérido eran 600, 700, 800, pero en esta ocasión 2,200, hermanos. Yo no sé cómo vivía ese paciente, por gracia de Dios nada más, porque era demasiada. Su sangre era tan espesa que hasta les costó sacarlo ahí donde fue a sacar su sangre. También el colesterol, hay un colesterol que se le llama colesterol bueno. ¿Por qué se le llama colesterol bueno? Porque nos ayuda a limpiar el triglicérido y el colesterol malo del cuerpo. Cuando el colesterol bueno es más bajo de 40 en los varones y más bajo de 50 en mujeres, tenemos un problema. Y esto sucede cuando estamos teniendo esta misma base que ya vimos hace un ratito. El colesterol bueno se baja al mismo tiempo que el malo sube y que el triglicérido sube, y entonces tenemos ya un problema llamado dislipidemia. Y ahí no está lo más grave, mis hermanos. Lo más grave es que esas grasas, como se ven aquí en la imagen, se acumulan en las paredes de las arterias. Hagan de cuenta que esta es una vena, una arteria, es un tubo, y lo que se ve adentro es la sangre que va corriendo. Lo amarillo que se ve en las orillas es el colesterol malo y el triglicérido que empieza a tapar por dentro. Y si te tapa la arteria que está cercana al corazón, te produce un infarto, o lo que se le llama ataque al corazón. Si le pasa la arteria que va hacia el cerebro, hacia la cabeza, se le llama infarto cerebral, que también le conocen como derrame cerebral. Si se tapa la arteria que va hacia nuestros pies, se le llama infarto periférico, que normalmente produce una parálisis del pie. Si te sucede también en el brazo, se llama infarto periférico. Todo eso ya son enfermedades graves del corazón que fueron causadas
por esa acumulación de grasa, la obesidad y las subidas de glucosa. Pero después de esto viene, ahora sí, como se tapó ya la arteria, empieza a subir la presión arterial. Y es que la presión arterial, cuando rebasa 130/85, ya estamos hablando de un problema de hipertensión. Cuando no hay hipertensión, el corazón bombea bien la sangre se transporta, fluye muy bien en todo el cuerpo, no hay problema de circulación. Pero cuando la presión arterial comienza a aumentar, la sangre ya no camina rápidamente y empezamos a tener los famosos síntomas de que se te duermen tus deditos. De pronto estos dos como que ya no tienes mucha sensación, como que te hormiguean. O de pronto la cara también ya te está hormigueando, te está doliendo la cabeza, la planta de los pies te quema o la sientes como ardor, como chile. Y te hormiguean los dedos, como que ya no sienten mucho tus pies, porque la sangre se está espesando por la grasa y la presión alta está haciendo que no circule bien, y entonces estás en un riesgo de accidente cardiovascular, que son los infartos y los derrames que les hablé hace un ratito. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo se va construyendo el síndrome metabólico? Y todavía no estamos hablando de lo más feo, apenas estamos hablando de la base, que es el cimiento, y la primera plataforma. Los médicos o la ciencia médica nos dicen que si tú tienes 2 de estos 4 azules que están aquí, ya tienes síndrome metabólico. Si tienes 1 de estos 4, estás en riesgo latente de padecer síndrome metabólico. Si Dios nos permite, mañana, antes de empezar el culto, vamos a venir un poquito más temprano y vamos a traer por ahí algunos aparatitos para quien quiera checarse la presión, quien quiera identificar si tiene algunos factores de riesgo, para poder estar seguros cómo está nuestra salud. Así que los que quieran, es voluntario, no es obligatorio, vamos a tener esa oportunidad de darles por ahí también una encuestita, unas preguntitas que también les van a servir para saber qué tanto riesgo de síndrome metabólico tenemos en nuestro cuerpo. Así que eso lo vamos a checar mañana. Por otro lado, continuamos, ya llevamos el cimiento y la primera fila de bloques del síndrome metabólico. Entonces, ahora sí, cuando ya tienes algunos de estos o esta base, comienzan las verdaderas enfermedades. Ahora sí, esas subidas de azúcar ya se convirtieron en diabetes y ya empiezas a presentar estos síntomas, ¿como cuáles? Aumento del apetito, es decir, un hambre incontrolable. Yo sé que todos tenemos hambre incontrolable, pero el que tiene hambre normal, cuando come y se llena, se le quita el hambre. Eso es normal. Y ya de ahí hasta 2-3 horas te vuelve a dar hambre. Eso es normal. Cuando nos referimos al aumento del apetito en quien tiene problema de diabetes, es porque está terminando de comer literalmente, está llena la panza, la siente pesada de tanta comida que comió, pero tu boca, aquí el gusto, te pide comida todavía, ¿sí? Y tú dices, ¿cómo si acabo de comer? ¿Qué tendré? ¿Será que está pasando directo y por eso no me lleno? No, es que el cerebro está mandando la orden de hambre porque él todavía no se da cuenta que eso que estás comiendo no está llegando a todo tu cuerpo porque hay problemas ya con la insulina. Y entonces el cerebro piensa que tú no estás comiendo, por eso manda la orden de tener mucha hambre. También empieza a haber una necesidad de orinar a cada ratito, pero ojo, hay infecciones de vías urinarias que nos hacen orinar a cada ratito, de a poquitos. Aquí nos referimos a que van a cada ratito, pero grandes volúmenes de orina,
Cada vez que van es como si no hubieran ido en el día. ¡Shh! Lo que hace que por dentro empiecen a perder agua, lo que le llamamos deshidratación, y entonces viene un aumento, pero extremo, de la sed. Incluso se siente la boca como seca, como que la saliva se te empieza a pegar y te pide mucha agua, y nunca en tu vida habías tomado agua y de pronto te acabas 2 litros. Oye, ¿cómo está eso? Qué bueno, estoy tomando más agua. Aguas, porque es una reacción del problema de la enfermedad que está iniciando. No digo que sea malo tomar agua, al contrario, es bueno. Y saben que el diabético tiene que tomar más agua que la gente normal, porque el diabético se deshidrata más rápido. Por eso su piel siempre está un poquito sequita, rasposita, tanto la de sus manos como la de sus pies. Y al mismo tiempo comienza a ver borroso, como las retinas, las células de los ojos no están alimentándose correctamente, empiezan a fallar y empieza a verse la visión borrosa. Hay otras cosas que causan visión borrosa, no solo la diabetes. Por ejemplo, si te dedicas a bordar o te dedicas a la artesanía, es muy fácil que te gastes la vista y empieces a ver borroso. Si eres de los que les encanta agarrar el celular y apagar la luz, estar en la noche nada más con la luz del celular, en 3 años te vas a tronar tu vista. Así que eso también te va a hacer daño, no es diabetes, es por otra cosa. Hay muchas cosas que nos pueden alterar la vista, pero si ya estás teniendo hambre, orinando mucho, tomando mucha agua, visión borrosa, te sientes muy cansado, sin nada de energía. Oiga, hermano, unas vitaminas porque no tengo fuerzas. No necesita vitamina. El problema es que hay un caso ya de diabetes. Y la pérdida de peso involuntaria. Es normal bajar de peso si estás a dieta o si estás llevando una alimentación saludable, haciendo ejercicio. Es muy normal bajar de peso. Pero si lo estás bajando sin hacer nada de ejercicio y comiendo lo mismo de siempre, esa es una señal. Hay que tener cuidado. Hay que hacerse estudios para poder evaluar cómo está esa glucosa. Eso es hablar a grandes rasgos acerca de la diabetes. Al mismo tiempo que se forma la diabetes, puede comenzar el riesgo también de la otra enfermedad llamada cáncer o enfermedades tumorales. ¿Por qué? Porque cuando ya está fallando tu insulina, cuando ya estás teniendo subidas de glucosa, cuando ya estás teniendo alteraciones en las grasas, porque no hacemos ejercicio, nos alimentamos mal, traemos mucho estrés y nos desvelamos, en tu cuerpo comienzan a suceder cambios adentro para mal. Empieza a cambiar la humedad, la temperatura, el pH, tu cuerpo se vuelve más ácido por dentro y empiezan a fallar algunos órganos. Ya estamos hablando que alguien con diabetes, sus riñones ya no están trabajando al 100, su hígado ya no está trabajando al 100, que son los órganos que expulsan los desechos del cuerpo. Y como empiezan a fallar, los desechos se empiezan a acumular adentro y se crea el ambiente natural para que el cáncer comience a nacer. En México, el cáncer de seno es el cáncer más común y es el cáncer que más asesina gente. En este dibujo, en esta imagen, podemos ver una mastografía de un seno normal y aquí un seno que ya tiene cáncer. Aquí vemos todas esas manchitas blancas que se ven, es la formación tumoral de un cáncer de seno. Aguas, porque el cáncer de seno es tan común y mata a muchas mujeres. Ojo que los hombres no están exentos. Hay hombres que les puede dar cáncer de seno también y también fallecen por esa misma enfermedad. No es exclusivo de la mujer. Claro que se da más en mujeres, por supuesto. El cáncer que se da más en varones y que más varones nos mata es el cáncer de próstata. Y quiero decirles que el cáncer de próstata también se empieza a formar en el cuerpo cuando tenemos todas estas bases que ya estamos estudiando. Así que mis hermanos, varones, si ya pasan
de los 40 años, es bueno de vez en cuando hacerse un estudio de la próstata. En el caso de la mujer, no se recomienda la mastografía, aunque es lo que hacen más comúnmente para checar el cáncer de seno, porque la mastografía contiene radiación y si no tenías cáncer, te está poniendo en riesgo de que desarrolles cáncer. Hay casos de mujeres que no tenían cáncer de seno, solo tenían quistes o fibromas, hicieron mastografía y esa radiación convirtió esos tumores benignos en crecimientos cancerosos. Lo que se recomienda mayormente a la mujer es sustituir la mastografía por el estudio de ultrasonido mamario. El ultrasonido no va a generar ningún daño a tu cuerpo, como sí lo va a hacer la mastografía. 10 millones de muertes al año, recuerden, el cáncer en general en todo el mundo. Y la cosa se pone peor, hermanos. Ya sé que pareciera que nunca va a acabar, sí va a acabar, pero vamos a hablar acerca de la otra enfermedad. El trío mortal, ese es el nombre que le vamos a poner a estas enfermedades. Enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular se da por el taponamiento. Aquí podemos ver otra imagen de la arteria del corazón, que está aquí en el pecho. Por dentro ya se acumuló, si se dieron cuenta, esto amarillo, que es el colesterol y el triglicérido, es la placa que está acumulada. Y si se dan cuenta, el calibre por donde circula la sangre se redujo a este pedacito negro cuando debe ser desde acá hasta acá. Hagan de cuenta que es como la autopista que va a Tuxtla. Todo el tiempo está lleno de maquinaria y unos pedazos ahí anaranjados de plástico, no sé cómo se llaman. Y 4 carriles de pronto nomás es uno. ¿Y por qué se hace larga la fila de los carros? Porque van en un pedacito angosto. Eso mismo sucede adentro de tus arterias, por eso la sangre no circula bien y comienza el fallo del corazón. Ay, mis hermanos, al final las 3 enfermedades nacen o pueden nacer juntas. Yo les voy a decir algunos datos importantes. En el 2013, un servidor estaba trabajando para institución del gobierno en un hospital en el estado de Veracruz. En esos años estábamos investigando el síndrome metabólico. Imagínense, les estoy hablando de más de 10 años. Todavía no se conocía mucho de esto. Estábamos en la sierra del estado de Veracruz haciendo investigación y empezamos a darnos cuenta que no había un diabético que no tuviera una enfermedad cardiovascular. No existe. Todo diabético jala siempre una enfermedad cardiovascular. En aquellos años nuestro equipo de investigación propuso que ya no se llame síndrome metabólico, sino que se llame síndrome cardiometabólico. ¿Por qué? Porque nunca viene solita la enfermedad de la diabetes. Y si tú ya traes estas dos, créeme que en cualquier momento tu cuerpo va a empezar a producir cáncer. El problema es que el cáncer no se nota y no duele cuando está empezando, se nota y duele cuando ya avanzó, cuando ya es demasiado tarde humanamente hablando, y solamente Dios, que para Él no hay nada imposible, es la única esperanza de estos pacientes. Mis hermanos, al final, este asesino silencioso, recuerden, está matando 38 millones de personas cada año. Es muy triste. Cuando trabajamos en el área de la salud, es muy triste ver la cantidad grandísima de pacientes de este tipo de enfermedades. Es lo que más se atiende en estos días en los consultorios. Ustedes vayan a cualquier hospital, a cualquier clínica, a cualquier consultorio particular o del gobierno, lo que sea, y pregúntenle a cualquier médico, ¿cuál es la condición médica que más tratan? Todas están tratando el síndrome metabólico. La mayoría de la gente que vemos que van a enterrar que murió por enfermedad
es el resultado del síndrome metabólico en casi todos. Así que, mis hermanos, no se trata de asustarnos, se trata de saber en dónde estamos parados. Como se dice popularmente, saber y conocer el toro para agarrar al toro por los cuernos, no para correrle. ¿Saben por qué? Porque hemos estudiado en estas noches precisamente que hay una promesa. Y que no es que nosotros seamos muy fuertes para agarrar ese toro por los cuernos. Es Cristo Jesús el que va a luchar con ese toro, con esa enfermedad, si tú entregas tu batalla, si tú entregas tu enfermedad, si tú entregas tu lucha. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Para poder entregarle la enfermedad a Cristo, primero hay que aceptar que estamos enfermos. Y ahí es donde está más difícil, porque muchos de nosotros no queremos ni siquiera sacarnos sangre para ver cómo estoy. Me siento re mal, pero no quiero ir con el médico porque no me gusta que me pregunten cosas. O no quiero ir con el médico misionero porque ya sé que me va a quitar la coca y me va a quitar la carne. Mejor para qué voy. De todos ni me duele. Y mis hermanos, el tiempo sigue avanzando. No es lo mismo cuando estas enfermedades llevan 2 meses, 6 meses, 1 año, que con un estilo de vida saludable y la ayuda de Dios rápidamente se puede revertir. Pero aguas cuando ya lleva 10, aguas cuando ya lleva 15, cuando ya lleva 20, porque ahí solamente un milagro de Dios es el que va a actuar. Ya no es por terapias o hierbitas, ya no, ahí son milagros reales que Dios hace. Por eso, mis hermanos, la promesa dice: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, si tú estás esta noche sentado aquí, sentada aquí en esta iglesia, o estás siguiéndonos por las transmisiones de radio o de Facebook, agradece a Dios porque ya estás escuchando su voz. Ya hicimos el primer pasito. Pero no solo se trata de escuchar, dice la palabra, hacer lo que es recto ante sus ojos. Así como estudiábamos anoche, si entendimos que Dios puso un tipo de alimentación para la humanidad, hacer lo correcto sería respetar esa alimentación que Dios propuso en la creación, en el principio. Hacer lo recto significaría obedecer la actividad física que Dios puso después de que expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Hacer lo correcto significaría que el estrés y los problemas, preocupaciones que tengas, obedecer lo que dice Mateo: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Si tú le llevas los problemas a Cristo, estás obedeciendo. Y si se te quedó lo que estudiamos esta noche y dices: Señor Jesucristo, ayúdame a apagar mi teléfono a las 6 de la tarde para que pueda yo dormir como tú has dejado los estatutos del sueño, que los vamos a estudiar también el sábado, si Dios nos permite. Vamos a ver esa parte también. Si tú escuchas y haces lo recto igualmente con sus mandamientos y los guardas, entonces la promesa dice: ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré, porque yo soy Jehová tu sanador. El remedio para la enfermedad, para la diabetes, para el cáncer, para la enfermedad cardiovascular, no es una hierba, no es una terapia, no es un suplemento, no es un medicamento, es cambiar nuestro estilo de vida de acuerdo a los principios que Dios estableció. El problema que nos han mal acostumbrado el sistema a tener la esperanza de que algún día se va a descubrir una hierba que nos cure todo. No, hermanos, Dios no obra de esa manera. Dios obra mediante la educación y mediante el amor. Y te dice: hijo mío, yo puse estas reglas desde el principio para que tu cuerpo funcione bien. Si tú no las respetas,
tu cuerpo va a funcionar mal, te vas a enfermar y te vas a poner mal. Pero si tú las respetas, tu cuerpo vas a funcionar bien y vas a estar bien. No es que Dios ande buscando castigar a la gente o ande por ahí por la vida viendo a quién le manda una enfermedad o no. No, nosotros nos acarreamos la enfermedad. No sabíamos que era malo tomar ciertos refrescos o comer ciertos alimentos. Tal vez no sabíamos que era malo desvelarse, uno lo ve re bien. Tal vez no sabíamos que era malo vivir con estrés, pero ahora que lo estamos aprendiendo, Dios nos da la oportunidad de transformar nuestras vidas por los méritos de Cristo y obedeciendo sus estatutos. Mis hermanos, mañana vamos a profundizar un poco más, así que están todos invitados igualmente en la transmisión. Esta noche es la oración que Dios nos permita entender cómo estamos viviendo y que en nuestro corazón la semilla de la esperanza crezca y nos dé la oportunidad de poder revertir cualquier proceso de enfermedad. Que el Señor nos bendiga.